Comenzamos con la semana número 5, que nos proporciona los instrumentos curriculares actuales que vamos a utilizar. Y en ello nos vamos a meter que dentro de esos proyectos educativos institucionales para finalizar el diseño curricular. Pero tenemos que conocer las estrategias, tanto de planificación como hemos hecho en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, hasta la quinta semana, que es esta, que vamos a empezar con la evaluación de nuestros diseños. Y esos diseños están dentro de proyectos educativos, institucionales y curriculares. Las competencias a desarrollar, ¿cuál va a ser? Adquirir experiencias, metodologías, TICs para planificar proyectos educativos de calidad. Eso no me queda a mí ninguna duda. Proyectar esas ideas de renovación didáctica en proyectos reales y pertinentes. Reales sí, porque las han seleccionado ustedes. Pertinentes sí, porque ya han estado validados en las otras semanas. Y planificar y evaluar. Muy bien. Para eso vamos a ver el tema 6 y el 7, que están juntos, y después un texto que habla de instrumentos curriculares. Bueno, después estará la videoclase acá. Estos son distintas herramientas y tenemos la actividad número 10, que es la evaluación de mi diseño y rediseño, y la despedida y evaluación pedagógica del módulo. Entonces, para ello nos vamos a meter con los temas de esta semana. Bueno, pues vamos a ir viendo un poquito de qué se trata el tema para poder después realizar la evaluación del proyecto. Muy bien, pues vamos a ver de qué se trata. Y ustedes yo les voy a ir preguntando y consultando y ahí me van a ir diciendo. Muy bien, primero tenemos que la evaluación por competencia. Y vamos a ver qué será esa evaluación por competencias o a qué nos referimos con la evaluación por competencias. Todo proceso de evaluación y de enseñanza, hipotéticamente, por eso manejamos, se traduce para evaluar los aprendizajes, pero con distintos propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito de la evaluación de esta semana de cada uno de ustedes? Es que todo ese proceso, tanto formativo como práctico, como teórico, como lo quieran colocar, tiene que derivar en una calificación, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces, tenemos que ser capaces de evaluar nuestros diseños a cualquier nivel, ya que teníamos 3 niveles. Orientar al estudiante en la mejora del rendimiento, descubrir las dificultades que aparecen. Como ven, nosotros siempre al principio tenemos una retroalimentación, vamos viendo estamos haciendo una evaluación. Después de eso, ¿qué? Descubrir nuestras propias dificultades. Como docente, como teacher. Porque es aquello que queremos enseñar, ¿no? De lo que pensamos nosotros en la planificación a lo que alcanzamos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje puede haber dificultades. Imagínense, derivar en calificaciones, orientar al estudiante para la mejora, descubrir dificultades, nuestras propias dificultades y la de los estudiantes, y valorar los métodos de enseñanza. Ver si esos métodos y estrategias son los correctos o tenemos que hacer un nuevo rediseño. Y lo último que siempre queda muy bien es motivar a los estudiantes hacia un estudio futuro. Muy bien, imagínense, en cualquier momento estamos haciendo un diseño, un rediseño, tanto en la parte práctica como en la teórica, cuando hacemos esa planificación. Entonces, la definición de evaluación, ¿qué podríamos considerar? Simplemente como un proceso pedagógico, y no vamos a olvidar esta palabra, permanente, por la cual cada uno de ustedes como docentes tiene que observar y gracias a la observación obtiene y analiza información. Entonces se tienen que volver ustedes investigadores. Pero esa información tiene que ser relevante y tiene que ir enmarcado a los factores del aprendizaje. Es la tarea de aprender. Entonces, cuando le pregunten siempre una evaluación, es dirigida desde el punto de vista de ustedes. La finalidad, el por qué, siempre el por qué. El por qué es para reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones. En cualquier momento, pertinentes o no, ¿para qué? Para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tenemos un punto de partida que es la evaluación. Pero cambiará un poquito cuando nosotros hablemos de este tipo de evaluación. La evaluación inicial,
la evaluación formativa y la sumativa. Entonces, cuando nosotros evaluemos por competencias, como lo vamos a hacer, tenemos que pensar en una inicial, en una formativa y en una sumativa. Y para ello, para saber qué hacemos en cada momento de esa evaluación y después cuando a nosotros nos toque hacer y determinar qué herramientas vamos a utilizar con la actividad número 10, la actividad número 10 nada más que va a hacer es qué herramientas voy a utilizar, qué indicadores voy a utilizar. Entonces, para eso, en una evaluación inicial, con mis primeros días y mis primeros temas que he elegido dentro de mi diseño, tendría que evaluar qué conocimientos pertenecientes para el nuevo material o situación. Entonces, cuando vean ustedes el tema de evaluación, lo vamos a hacer en hitos y esa evaluación inicial tendrá un hito 1. Y cuando lo veamos, no van a tener un valor numérico, va a estar sin valor, porque tenemos que ver qué es lo que tienen las personas antes de ponerse en su espacio de aprendizaje. ¿Eso qué vamos a evaluar? ¿Cuándo? Al comienzo de la fase de aprendizaje. Lo que se va a llamar hito 1. Sin ningún valor, solamente queremos saber diagnósticamente cómo están nuestros estudiantes. Eso es el qué, el cuándo y el cómo. ¿Cómo? Para interpretar un poquito cómo se encuentra, las respuestas que da, los comportamientos, cómo se encuentran situaciones nuevas. Entonces, esta se llama la evaluación inicial. Estamos viendo la evaluación por competencias. Entonces, la evaluación por competencias tiene una inicial, una formativa y una sumativa. Muy bien. Entonces, en ella tenemos que seguir avanzando. Será el hito 2, hito 3. Y en ese hito, que son momentos de formación, hitos, momentos, como lo quieran ver, lo van a ver distintos en el tema de competencia, hay la evaluación formativa. Y ahí que va a medir todos los procesos. Y en esos procesos va a haber bloqueos, dificultades, cambios que impiden ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso se valora. ¿Pero cuándo? Durante el proceso. Hay una fase inicial, una que dura es la más alargada, que es la formativa, y la última sería la sumativa, que sería al término. Ya me voy adelantando. Comienzo, proceso, al término. Todas las dificultades y evalúa el producto final, los resultados final, todo lo que se ha ido haciendo. Hito 1, hito 2, hito 3 y acabamos con el hito 5. Muy bien, por eso son distintos momentos. En el tema de evaluación por competencias son distintos momentos. ¿Cómo evaluar en la evaluación formativa? ¿A través de qué? Lo que se llama un proceso de aprendizaje pautado o sistémico. ¿A través de qué? De la observación. Hay distintas herramientas que vamos a ir viendo el día de hoy. La sumativa también será por interpretación de respuesta y por observación. Y ahí entra un poco la parte de comportamientos ante situaciones nuevas, ¿ya? Sobre los contenidos aprendidos. Muy bien. Entonces, esos serían los tipos de evaluación, inicial, formativa y sumativa. Ya tienen que ir pensando en su diseño. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Y qué tenemos? ¿Que para qué? ¿Para qué hacemos todo este rollo de la evaluación? Como hemos visto, para conocer a nuestros alumnos, que sería la evaluación. ¿Esta cuál es? La evaluación inicial. La evaluación continua para valorar cómo se produce ese hilo del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo va, si se rompió, si no se rompió, si el hilo es fino, si es grueso, si el aprendizaje se desarrolla o no. ¿Y también para qué? Para valorar globalmente el resultado. Evaluación inicial, continua y final. Y todo ello es una evaluación formativa. Muy bien. Bueno, pues eso sería. ¿Pero qué evaluamos? ¡Ay, aquí estamos! Esto lo hemos visto en las otras semanas. ¿Qué evaluamos? Las competencias. ¿Y qué tiene que tener las competencias? ¿Cómo se define una competencia? ¿Qué me ayuda? A ver, le doy el micro. ¿Qué tiene que tener una competencia? Vamos, por 20 puntos se van a ganar si tienen la respuesta. Se evalúa las destrezas, las habilidades. Sí, pero ¿cómo nosotros podemos
describir y escribir una competencia, ¿qué tenía que tener? ¿Qué componentes tenía que tener? Las competencias tienen El que tener verbo, 3 componentes, uno de conocimiento teórico, otro de procedimental y el otro actitudinal, que son los elementos que hay que valorar. Muy bien, El verbo, el objeto, el contexto y el propósito. muy bien. Eso sería, vamos a hacer con todo lo que han respondido, los tipos de competencias que tenemos, ¿no? Bueno, los elementos de la competencia son Hola. la Verbo, parte objeto, teórica conceptual. contexto, propósito. Se congeló el listen. Sí, se congeló. Verbo, objeto, contexto y propósito, listen. No se escucha nada. No les escucho. Tenemos que, bueno, las competencias las tenemos, ¿no? A nivel conceptual, como han dicho, a nivel procedimental y aptitudinal. Pero cómo lo definía, cómo nosotros escribíamos una competencia, eran de forma que veían ustedes, ¿no? Con el objeto, el verbo, el contexto. Aquí está. Un poco lo que le quería poner en tela de juicio es que lo primero para evaluar tenemos que definir las competencias. Y los dominios, que le suenan esos dominios, esos son lo que han desarrollado después. ¿Que cómo se llamaban? Otra vez. ¿Me escuchan o no? No se escucha. Entonces, uno de los aspectos que teníamos era las competencias y otro eran los dominios, que eran lo que queríamos alcanzar, ¿no? Y esos dominios que cada uno son esos aprendizajes esperados. Y esos eran los resultados del aprendizaje. Ya hemos redactado competencias y resultados, entonces ya nos podemos poner a evaluar los criterios. Tenemos que comenzar esta semana para evaluar los criterios y también ver esos indicadores. Entonces tenemos casi todo ya para conseguir y llegar al proceso y al producto. Bueno, para ello, ¿qué tenemos? Bueno, aquí tenemos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, motiva, reflexiona sobre el proceso y toma decisiones, y en el caso de, damos una información para afianzar ¿qué? La información y los logros. ¿Qué evaluamos? Otra vez, importante, esto no se lo pierdan. Evaluamos y tenemos que ver unos criterios. Entonces, esta semana con la actividad número 10, tenemos que evaluar criterios, ¿ya? Y esos criterios son la recolección de datos. Pero también hay unos indicadores, que son señales, hemos dicho que la evaluación tiene que ser observable, del logro que se ha producido en los aprendizajes. De ahí vamos a ver que se tiene que producir a nivel de los conocimientos, de los valores y de las actitudes. ¿Ya? Imagínense, conductas adquiridas, que es procedimental, los valores que tengo al realizar cada procedimiento, los conocimientos, tanto teórico como práctico, y las actitudes, ¿no? Eso que me lleva a que yo realice alguna cuestión educativa. Muy bien, entonces vamos a tener que... escucha. Vamos a Nos ha abandonado. Otra vez se cortó, ¿no? Entonces, volviendo un poquito atrás, tenemos que esta semana tenemos que encontrar los criterios de evaluación, los indicadores. Pero esos criterios de evaluación e indicadores van en función a los conocimientos que he desarrollado, tanto teórico como práctico, los procedimientos que he desarrollado, lo que se llaman los valores, y las actitudes, tendencias que mostramos al realizar cada uno de los procedimientos y lo que hemos transmitido en el proceso de evaluación. Entonces, tenemos que evaluar de una forma correcta mediante criterios e indicadores. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? En la actividad número 10. Muy bien. Entonces, vamos viendo la parte teórica y la parte práctica. Seguimos avanzando y tenemos que hay una evaluación tradicional, que sería la de objetivos, y una basada en competencias, que lo que se enmarca es que a nosotros nos interesa todo ese proceso, no solamente la finalización, sino cómo lo estamos haciendo, cómo nos lleva, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos ver ese modelo de evaluación por competencias? Sería de una forma así. Lo que se considera que la evaluación
auténtica. Miren qué bonito. El modelo de evaluación de función por competencias se considera una evaluación auténtica, ¿sí? ¿Por qué? Porque para ello evaluamos las tareas prácticas y realistas. También, ¿por qué decimos que es una evaluación auténtica? Porque refleja que cómo yo opero como persona, ¿no? En un proceso de enseñanza-aprendizaje y qué desempeño realizo en cada uno, cómo me desempeño. Entonces, por eso es una evaluación auténtica. Pero también, ¿por qué? Porque requiere que sean actores efectivos. ¿Quién? Los estudiantes, los alumnos, las personas que se pongan en los procesos de enseñanza-aprendizaje basado en competencias. Entonces, porque son prácticas realistas, porque puedo operar con el desempeño, porque son actores efectivos, y también ¿por qué? Porque su conocimiento está en función a un producto, y ese producto se ha ido realizando durante todo ese proceso de formación por competencias. Y también ¿por qué se considera que es auténtica? Porque implica desafíos de un nivel metacognitivo, lo que se llama desafíos complejos. Y todo ello tiene que ser a través de tareas y técnicas. Esas estrategias que han utilizado ustedes, pues tendrían que ser evaluadas ¿con qué? Con instrumentos. Para eso vamos a ver esos instrumentos que hay, las rúbricas, escalas o pruebas de criterios. Entonces, por eso podemos considerar que la evaluación por competencias es una evaluación auténtica. ¡Qué bueno! Pues entonces tenemos que proceder. Para ello, estos principios, ¿cuáles son? Es que están destinadas para la mejora de la calidad de los aprendizajes. Ese es el propósito principal. La mejora, le repito, de la calidad del proceso de aprendizaje. Y también aumentar la probabilidad de que los estudiantes aprendan. Entonces, con este tipo de evaluación auténtica por competencias, tenemos un mayor índice de probabilidad que los estudiantes desarrollen su aprendizaje. Bueno, es un poquito, nos permite que regular los aprendizajes. Si eso es lo que nos dice la evaluación, regulamos los aprendizajes, podemos comprometernos, llevar una mejor retroalimentación, un biofeedback, como se puede decir, y mejorar los procesos de involucramiento de cada una de las personas, alumnos o estudiantes que están en los procesos de formación continua. Muy bien, imagínense que. Pero también para ello tenemos, según ahí consideramos que se denomina también que es una carta de estudio, lo que diría. Son los puntos de referencia que nos permiten que hacer el monitoreo de la actividad de cada uno. Es como un mapa, ¿no? Como es nuestro GPS que nos permite, ¿no? Y de ahí, de nuestro GPS, facilita que los procesos de metacognición, la posibilidad de que personas encuentren soluciones alternas o alternativas. También para ello podemos contar con criterios y modelos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y con ello nos facilitaría que la toma de conciencia de nuestros propios avances. Nos damos cuenta con este modelo, ahí habría una autoevaluación y vemos qué calidad está el proceso de enseñanza-aprendizaje y los criterios que hemos utilizado. Y simultáneamente le damos fuerza. Si nosotros somos conscientes que estamos produciendo aprendizajes y que nos están ejerciendo un aprendizaje continuo, vamos a tener un elemento dinamizador. Qué bueno. Por eso es que decimos que es necesario que reinventar. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, reinventar la evaluación. Hay que encontrar nuestro modelo de evaluación auténtica. ¿Y quién lo hace ese modelo? Cada uno de ustedes como docentes van a evaluar de una forma auténtica su diseño curricular. ¿Y cómo tiene que estar? Lo más apropiado a la realidad profesional. Y el conocimiento debe ser evaluarse en interconexión, quiere decir con otros conocimientos previos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reinventar. Y para reinventar siempre tenemos unos patrones y esos patrones tenemos que hay distintos tipos de evaluación. Miren, por ejemplo, si lo vemos la evaluación desde lo racional a lo práctico, como estrategia comunicativa o como acción estratégica, entonces tenemos
una evaluación formativa, sumativa. Ya van a ir viendo ustedes cuál van a utilizar, una evaluación interna o externa, una evaluación referida a los principios educativos o simplemente a las normas o normativas presentes, una horizontal, vertical, una más dinámica o una puntual, una por proceso o una terminal, una participativa o heteroevaluación, una compartida, una individual, una continua. Como ven, hay variedad, o autoevaluación o hecha por el profesor. Y después, si se basa en ensayos o en la elaboración de la aplicación, el examen tradicional, bueno, ahí van viendo, ¿no? El interés generalizado por un experimento, la subjetividad o objetividad en sí, la implicación, por la imparcialidad o la evaluación del aprendizaje. Entonces, ahí vemos, pero no queda ahí, porque hay distintos desarrollos de la evaluación. También podemos utilizar factores como la credibilidad o la fiabilidad o la atención puntual, hemos dicho que es observacional, de un proceso de enseñanza o centrado en el resultado o logro de objetivos. Imagínense, hay muchas estructuras de evaluación, dependiendo de la calidad o la equidad, de la eficacia, eficiencia y rentabilidad, o de la enseñanza dirigida a la comprensión, o simplemente como un examen. Entonces, esta es una tabla de evaluaciones. Algunas se ajustan más a la evaluación por objetivo y otras se ajustan más a la evaluación por competencia. Aquí hay otra que identifica el interés formativo, la responsabilidad y el compromiso, o lo neutral. Entonces, vean aquí, negociación también lo hay. Entonces, hay distintos tipos de evaluación. Pero lo que tenemos que hacer nosotros que es reinventar la evaluación. Ver cuál es el modelo más auténtico que vamos a utilizar en nuestro modelo por competencia. Entonces, vamos a trasladarnos y nos vamos a la actividad. Vamos a la actividad de la semana. Me siguen ustedes y vamos a ver de qué se trata la actividad. Estamos aquí y nos metemos a la actividad número 10, perdón, que me equivoco. La 10. Vamos a ver de qué habla. ¿Me siguen ustedes? Y estamos en la actividad número 10. Por el chat me dicen si me escuchan bien o no. Y vamos avanzando. Y empezamos con la parte práctica. Muy bien. Adelante, seguimos avanzando ahí después del che. Evaluando mi rediseño virtual por competencias. Vamos a evaluar por competencias. Mediante esta actividad realizaremos el método de evaluación según la pedagogía basada en competencias. Y para ello vamos a utilizar el plan de formación por competencia. ¿Se acuerdan dónde estaba ese plan de formación por competencia? Era el que tenían que haber colocado por acá. Este es el plan de formación global, pero si nos vamos y nos ubicamos en la parte inferior, estaba el plan de clases, ¿no? Vamos a ver aquí, virología. Teníamos que tener rellenado la fecha, tema, número, resultado del aprendizaje, estrategia, resultado, estrategia técnica. Pero aparece que la herramienta de evaluación y los criterios de evaluación y la evidencia. Esto hemos hablado. Esto es lo que hemos hablado anteriormente. Y es a través de la competencia. Hemos visto las competencias que hemos desarrollado, el resultado, la estrategia, la técnica, como ven, pero ahora tenemos que definir qué herramienta vamos a utilizar, qué criterio y qué evidencia. Bueno, pues seguimos leyendo un poquito, a ver qué dice la actividad. Vamos a ello y nos metemos y dice, nos permitirá dirigirnos al programa de la clase por competencia, lo que le he enseñado yo, esto que tenemos acá. Muy bien. Gracias a qué? A nuestro plan de formación por competencias. Vamos a que sistematizar los resultados de aprendizaje, criterios y indicadores.
Eso es lo que tenemos que trabajar durante esta semana que estamos viendo la evaluación. Para ello comenzaremos a utilizar ¿qué? La matriz tecnológica de evaluación por competencias. Matriz tecnológica de evaluación por competencia que está formado por una infinidad de ¿qué? De columnas que se leen de forma vertical y compara con los elementos. Vamos a ver dónde lo tenemos. Siempre ustedes pueden entrar a esta rayita y ver por acá. Hemos visto cómo redactábamos las competencias, las estrategias, la taxonomía, pero tenemos que ver el tema de la evaluación. Vamos a ver dónde la encontramos. Se ha desaparecido. Aquí tenemos, anexo. Este es el sistema y la matriz de evaluación. Como ven, esta es una matriz de evaluación. Por competencia vamos a evaluarlo de esta forma, cuantitativa y cualitativamente. Tenemos una inicial, una básica, una autónoma, una estratégica y de excelencia. Esto sería una serie de evaluación cuantitativa y cualitativa. Los resultados de aprendizaje. ¿Y de dónde sacamos los resultados de aprendizaje? Pues hemos dicho desde el plan. Y las evidencias, ahí lo tenemos. Y los momentos de evaluación. Esos hitos, tenemos el primer hito que hemos hablado anteriormente, que era la inicial, que es el hito 1, donde no tiene un valor, el hito 2, que era formativo, el hito 3, que es formativo, seguimos avanzando, el hito 4, que es formativo, y el hito 5, que lo tenemos en la parte inferior, es el final. Hemos dicho que la evaluación era inicial, formativa y sumativa. Entonces, esta matriz nos da simplemente para que nosotros la podamos rellenar poniendo unas notas, ¿no?, un poco irreales, por decirlo así, de cada uno de sus compañeros. Pero lo importante es que puedan utilizarla. Ahora mismo, como está compartida en el Drive, el manejo de las fórmulas es más complicado. Lo podrían descargar y la podrían utilizar lo que es en Excel en su escritorio. Pero un poquito, estos son los niveles de evaluación. Inicial, básico, autónomo, todo esto nos va a dar midiendo. Lo más importante es que de ahí sacamos la info. Vamos a ir viendo. Comenzamos a utilizar la matriz tecnológica de evaluación, que sería esa matriz que hemos visto, por competencia, que está formado por un número variable de columnas, en las que se lee la información en forma vertical. Vamos a ver si se lee en forma vertical o no. Sí, bueno, hasta ahí vamos bien. Para establecer la evaluación del diseño curricular. Muy bien, vamos a hacer la evaluación de nuestro nivel de una materia. Después vemos los casos de otros niveles. Los pasos a seguir. Bueno, pues ya tenemos todo lo que vamos a utilizar. El plan por competencia, el programa de clase y la matriz de evaluación. Entonces, nos tenemos que poner ¿a qué? A trabajar. Si ya tenemos nuestras matrices, podemos ponernos a trabajar. De ahí, ¿qué tenemos? Vamos a comenzar. Los pasos para realizar esta actividad. Realice la lectura del tema 6 y el tema 7. Ya. Tema 6 y tema 7. Donde se representa la parte de la fundamentación de la evaluación educativa desde un enfoque cuantitativo y cualitativo. Ya. Bueno, pues me queda el tema 7. Pues vamos a ello. Seguimos con el tema 7 entonces. Porque si nos toca, nos toca. Tenemos que seguir. ¿Y qué dice el tema 7? Las estrategias de evaluación por competencias. Ya. Yo ya me ha quedado claro para qué evaluaba, en qué momento se evaluaba, qué tipo de evaluación hacía por competencias, la inicial, la formativa, la sumativa, la variedad de evaluaciones que hay, tanto por objetivos como por competencia, pero la que nos vamos a quedar nosotros, que se ajusta y es la que es más sexy, es la inicial, la que vamos haciendo continuamente y la distinguimos en distintos momentos y hitos. Pero de ahí nos tenemos que empezar a definir estrategias de evaluación. Y para ello vamos a ir viéndolas conjuntamente. Vamos a ver de qué se trata. Lo más importante es volver un poquito a esas competencias genéricas. Y en esas competencias es la visión que nosotros estamos encaminados en este siglo. ¿Por qué? Porque vemos que son cambiantes.
Y por eso los diseños actuales son accesibles al conocimiento y abarcan lo problemático y lo más inmediato, lo que se ajusta a la innovación. Y bueno, de ahí es que además de datos aparecen hechos. ¿Ya? Entonces es cómo saber utilizar el conocimiento. Por eso es tan importante que veamos que nos enmarcamos en esas competencias genéricas. Pero también los retos que van a tener cada una de las universidades en sus diseños es que van a tener la capacidad de ¿qué? De un nivel alto de interpretación. ¿Y qué van a interpretar? ¿Cuáles son las competencias genéricas que son significativas? Y se tienen que transversalizar en todas las disciplinas. En todas las disciplinas dentro de su malla curricular. Entonces, esos son los retos. De ahí aparece que tan importante el significado de planeación. Bueno, podrá ser lo mismo para unas carreras que para otras, entonces hay que planificar esas competencias genéricas que tenían, ¿no? Eso ya lo pudimos controlar dentro de nuestro diseño. De ahí tenemos que pasar a ¿qué? Incorporar. Y tenemos que incorporar las competencias genéricas alineadas ¿a qué? Ya, a los resultados de aprendizaje. Pero eso ya lo tenemos nosotros, ya lo hemos realizado. Pero tenemos que definir qué tareas. Eso es lo que nos queda, definir qué tareas. Y eso serían las estrategias de evaluación. Por ejemplo, si el trabajo en equipo es una competencia genérica, debemos practicar que realmente se produzca y nuestro resultado del aprendizaje sea incluido dentro de esas tareas a evaluar. Esos serían los retos claves para las universidades, que tanto las competencias genéricas como globales tengan resultados de aprendizaje y sean medibles. Para ello, vamos a decantarnos simplemente ahora y lo vamos a tener bien claro, que hay distintos tipos de evaluación. La diagnóstica, que es al principio. Diagnóstica, no se olviden, hito 1 lo vamos a manejar, la formativa, hito 2, hito 3, hito 4 y el hito 5 es la sumativa. Después, cuando le demos fórmula a nuestra matriz de evaluación, a nuestro instrumento tecnológico de evaluación, van a ver que en un momento esta no tiene valor cuantitativo, este tiene unos valores sobre el valor final. Todo lo que vamos haciendo en el momento se acumula al final, pero no tiene un valor alto al final, sino ya se ha ido evaluando durante los procesos. Bueno, lo vamos a ver, pero para ello no doy muchas vueltas y defino lo que es la evaluación formativa. Y para ello, ¿qué tenemos que conocer? Las metas, los propósitos que van a ser alcanzados y esperados y cuáles son los propósitos. Entonces, para eso hemos definido dónde, hasta cuándo van a alcanzar esas competencias y con qué lo van a alcanzar, porque ya tenían la parte cognitiva con esos temas. Y de ahí que aparece la sumativa, que simplemente es que hay que comparar esos resultados del aprendizaje. Si se han alcanzado o no se han alcanzado. Qué bien. Y la temporalidad depende de cada una de sus materias. Entonces aquí realizamos la evaluación. Cuando tengamos que hacer la evaluación a nivel de una carrera o a nivel de una universidad, también tiene un proceso. Tenemos un proceso diagnóstico, del formativo y sumativo. Ya no se olviden, una evaluación inicial, en el proceso y final, que va a ser el diseño o el rediseño. Aplica igual a los 3 niveles de diseño y rediseño curricular. Pero aparece que otra vez, qué bonito, no se van a olvidar, ese proceso que incluye nuevas formas de medición del desempeño es lo que nosotros tenemos que rediseñarnos, por decirlo así, y es la evaluación auténtica. Ver de qué forma podemos utilizar estrategias que están incursionadas con herramientas tecnológicas para alcanzar y que veamos reflejados los aprendizajes, los logros, la motivación y las actitudes. Y ahí, esta evaluación auténtica requiere que con esas estrategias que están vistas a través de herramientas podamos definir qué aprendizajes, lo cognitivo, qué logros, cómo ha desarrollado la motivación y qué actitudes tiene.
ante todas las actividades que se han realizado en el proceso educativo, desde que comenzó nuestro proceso. Entonces, imagínense, objetivos, identificar los resultados deseados. ¿Les suena? Ya lo hemos hecho, los resultados. Muy bien, podemos pasar. Evaluar la evidencia aceptable. No, todavía no. ¿Y qué actividades vamos a realizar? Todavía no. Entonces estamos en el punto número 2 y en el punto número 3. Pero para ello tenemos que tener una secuencia. Y esa secuencia la tenemos que interpretar ¿con qué? Con las competencias globales o básicas. Y eso va muy bien con la práctica docente, ¿no? Entonces, mantener, modificar, incorporar. Bueno, mantener, modificar, incorporar. Nuevamente, mantener, modificar, incorporar. Muy bien. ¿Qué tenemos que mantener? Esa capacidad de análisis de concepciones previas, la elaboración de proyectos, trabajo en equipo también para derivar nuevos casos y protocolos, y la relación que tiene la sociedad y la empresa. Entonces tenemos que mantener esas prácticas. Todas esas prácticas tienen que ser validadas, tanto por la sociedad, por las empresas, por otros profesionales. Después de eso podemos modificarlo, ¿no? Entonces imagínense que nuestra materia era diseño y rediseño. Y ahí podemos definir y qué, y seleccionar actividades. Es el momento. Ver las prácticas, modificarlas, y una vez que eso, las podemos incorporar. Tanto como hemos visto en distintos niveles de currículum, tanto el formal, el informal y no formal. Todos esos tipos de currículum propone al alumnado que mantener y modificar. ¿Para qué? Para hacer procesos educativos, como hemos dicho. ¿De qué aspecto? Auténtico, no se olvide. Una evaluación auténtica que refleja el aprendizaje, los logros, la motivación y las actitudes en el proceso de formación. Entonces, cuando nosotros desarrollemos esos componentes, cuando veamos cómo vamos a evaluar, tenemos que ver y reconocer el proceso. Entonces, hay que valorar el proceso de los estudiantes, el para del aprendizaje. Entonces, hay que valorar, hay que evaluar y retroalimentar. Entonces, todas esas herramientas que elijamos nos tienen que dar la capacidad de que haya una retroalimentación, que demos información al estudiante. Si yo utilizo una rúbrica, por ejemplo, sea capaz el estudiante de ver en qué ha fallado, por qué ha fallado. Eso es un diálogo educativo. Pero también tiene que ser capaz de evaluar lo que hemos dicho y dar valor a ese proceso. Entonces, cuando seleccione las herramientas, yo le voy a dar una lista de herramientas basadas en estrategias de evaluación para decir, ¿pero cuál utilizaría? Ah, ya, ¿cuál utilizaría? Según los componentes. ¿Me va a dar valor? ¿Sí o no? Valor me va a dar, anoto, valor, ¿qué más? ¿Puedo evaluar el aprendizaje? Muy bien, anoto, 1, 2, y me va a dar un diálogo educativo. Muy bien. Cuando vayamos ahora, vamos a tener en cuenta que voy a utilizar esas herramientas si me va a dar valor al proceso de aprendizaje, si me va a permitir evaluar lo producido y si va a haber un diálogo educativo o un canal de comunicación. Así van a poder ustedes determinar qué herramienta. Esas son las formas de tomar decisiones. Pero para ello tenemos que las competencias para promover y apoyar esos aprendizajes, cada uno de ustedes tiene que ser capaces de diseñar esas competencias, ¿no? Que hemos hecho, tanto las básicas, genéricas y específicas, como hemos visto. Las hemos distinguido entre las que tienen todas las profesiones y las que tienen dentro de su materia. Entonces tiene que tener una concordancia. Muy bien. Y ya que hemos visto esa concordancia, ¿qué volvemos? A evaluar el método de evaluación. Tiene que ser coherente con las competencias. No se olviden. Coherente. Y para ello pasamos a esos estándares y criterios de las competencias. Muy bien. ¡Qué bien! Pues podemos seguir, ¿cómo no? Para ello utilizamos ¿qué? Las 3 P's. Proceso, producto, progreso y producto. No nos vamos a olvidar que yo casi me como. Proceso y producto. La formativa
y la sumativa. El proceso. Cuando yo determine una herramienta que voy a utilizar y los criterios y los indicadores, tengo que ver que en la evaluación formativa es un proceso donde voy a tener que evaluar los logros, las mejoras que se han producido en los estudiantes, que eso va relacionado con el tema del aprendizaje, y de ahí también el profesor. Entonces, hay una evaluación formativa. Los pasos a seguir, que serían alcanzar el resultado, lógicamente, esos indicadores. Entonces, en la evaluación formativa, que va a ser el momento o hito 1, hito 2, hito 3, tenemos que hay que alcanzar los resultados deseados. Muy bien, eso sería en la formativa. Y en la sumativa, ¿qué sería? El producto. Y necesitamos que una evidencia concreta y física. Entonces, cuando haya que colocar los indicadores, en la formativa van a ser logros y en la sumativa, ¿qué va a ser? Algo físico, un trabajo, un portafolio, todo lo que fue alcanzado. Entonces no se olviden, formativa y sumativa. Y ahí vemos que nos dirigimos un poquito a la actividad, volvemos otra vez, vamos a darle una vuelta de tuerca y nos vamos a la actividad. Vamos a ver qué dice la actividad. Realice la lectura del tema 6 y 7, donde representa la fundamentación de la evaluación. Y hemos visto que hay distintos métodos de evaluación. De ahí tenemos la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa tenemos con herramientas que es escenarios, cuestionarios o lista de verificación. Y en las cuantitativas tenemos modelos matemáticos, simulación y métricas. Entonces nosotros tenemos que elegir nuestro método, estrategia de evaluación. ¿Y dónde tendríamos? Dice, no lo escuchamos. Entonces vamos viendo por ahí que otra vez. Dice, no lo escuchamos. De ahí tenemos que tenemos las 3 P's, que es la evaluación formativa y la sumativa. La formativa, cuando me toque a mí elegir los indicadores para evaluar que están dentro de mi matriz que hemos utilizado, voy a ¿qué? A evaluar ¿qué? Logros o mejoras del aprendizaje y de la enseñanza, también del profesor, como ven. Pero en la sumativa, que sería el hito 5, solamente voy a necesitar una evidencia concreta o física de lo que yo he alcanzado. Entonces ahí ya tenemos algo que nos están hablando de los indicadores para utilizar. Es el proceso, que sería ¿qué? Los pasos. Entonces vamos a evaluar también los pasos que me han llevado para alcanzar el resultado, valorando cómo se produce. Entonces esta sería la formativa y la sumativa. Entonces es el momento que podamos elegir esos instrumentos, pero yo quiero que volvamos a la actividad. Vamos a ver de qué habla la actividad. Y en la actividad nos indica que hay distintos tipos de evaluación, la cualitativa y la cuantitativa. Y aquí tenemos las herramientas que vamos a utilizar. Hay escenarios, cuestionarios, listas de verificación, modelos matemáticos, pero estos ya son cuantitativos, simuladores o métricas. Muy bien, realice la lectura del tema 6 y 7 y eso nos proporcionará métodos de evaluación. Bueno, pues vamos a ver esos métodos de evaluación que podemos tener. Para ello hay distintos instrumentos o técnicas. Para la formativa, que es el proceso y el progreso, que decimos, son pruebas orales, escritas, trabajo de proyectos, aprendizaje basado en estrategia, construcción de mapas, diarios, ensayos, reflexiones, portafolios. Todo eso puede ser evaluado. Y en la sumativa también aparecen como son pruebas, exámenes, proyectos de finalización, monografías, proyectos finales. Entonces, estos son instrumentos. Pero tengan en cuenta que basados en la pirámide del aprendizaje, nosotros, como ven, está la parte activa y la parte pasiva. Nosotros hemos podido desarrollar aprendizaje ¿con qué? Con la escucha, 5. Con la lectura, 10. Con utilizar audiovisuales, 20.
con la demostración 30, con la argumentación 50, con realizar prácticas 25 y con enseñar. Esto se ajusta a que nos dé rentabilidad el modelo de evaluación por competencias, como pueden ver, ¿no? Del activo al pasivo. Después de esta argumentación, dentro de la pirámide del aprendizaje, tenemos que hay que ver herramientas para evaluar. Y vamos a ver esas herramientas que tenemos aquí. A ver qué les puedo presentar. Bueno, podemos evaluar de una forma diagnóstica, que sería al principio. Evaluación diagnóstica, hito número 1, podría ser con un diálogo, donde podemos hacer el registro de la participación de los estudiantes, o a través de ¿qué? De una escala de participación con la observación. También ¿qué? El tema de un registro de la participación, ver un instrumento para registrar la participación, para ver los conocimientos previos, preguntas, pruebas diagnósticas, preguntas de un taller. Entonces, esta sería nuestra evaluación diagnóstica. Muy bien. De ahí, ¿qué tenemos que ver? Preguntar a los alumnos. Es diagnóstica, preguntar a los alumnos. Tenemos que aplicar ¿qué? Un instrumento y observar cómo se desempeñó ese instrumento. Saber qué conocimiento poseen los alumnos antes de el proceso que van a incursionar con ustedes. Se llaman conocimientos previos. Evaluación inicial. Muy bien. Hito número 1. Entonces ya saben un poquito las herramientas que podemos utilizar y qué indicadores para medir. ¿A qué nivel? Tenemos la formativa. Bueno, aquí podemos utilizar una dinámica de grupo a través de una herramienta que sería la guía. La dinámica de grupo a través de una herramienta que sería la guía. Después de eso podemos utilizar entrevistas para utilizar una herramienta de registro anecdótico. ¿Por qué no nos vamos a olvidarnos con la lista de cotejo? Y distintas tareas que nosotros podemos asignarle y después utilizar herramientas de participación. Esa sería la evaluación formativa. Pero bueno, ahí no quedaría. Tendríamos la sumativa. Y la sumativa podemos utilizar distintos instrumentos y técnicas, escalas numéricas, conceptuales, las rúbricas, pruebas, que son las más utilizadas. Bueno, hay distintos tipos de redacción de documentos, creaciones literarias, que ahí hay que especificar concretamente las escalas de determinación, los portafolios, los proyectos, videos que se pueden hacer, bueno, como ven, ¿no? Elaboración de rúbricas, escalas, escala numérica, bueno, hay una variedad, ¿no? De ahí tenemos que entre las estrategias de evaluación que se pueden utilizar en el modelo por competencia, estas son las que son más sexys. Por ejemplo, vamos a ir viendo de abajo la lista de cotejo, interesante para utilizarlo. ¿Por qué? Porque podemos medir, podemos evaluar, valorar el proceso, todo lo que hemos dicho, guía de discusión, escalas y registros de participación, rúbrica de criterios, escalas numéricas, entrevista, el llamado juego de roles, estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, metodologías desarrolladas en la creatividad, experimentación tecnológica con simuladores, laboratorios, la observación, bueno, ahí tienen dinámica. Todo esto sería como nosotros podemos definir esas estrategias de evaluación, pero como ya las tienen definidas, avanzaremos. Y para ello hay estos instrumentos y técnicas que tienen que ver. Si voy a hacer pruebas de identificación de componentes, ordenamiento o jerarquía, asociación de hechos, complemento de frases, opción única, estos serían los instrumentos de evaluación. Pero hay una matriz, ya que podemos ver, y cada técnica o instrumento puede desarrollar conocimientos de saber, procedimentales, saber hacer cognitivo, o en relación a qué, a los valores o al convivir. Miren, entonces vean el nivel de desarrollo que tiene. Un portafolio, un ensayo, una técnica de observación, una rúbrica. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar el tema de
valores y actitudes, el saber ser, pues me iría con técnicas de observación. Y la coevaluación, decirle a la persona después de haber hecho un escenario de aprendizaje que se evalúe. Pero si quiero ver solamente de saber, del conocimiento, podría ser muy bueno el portafolio y el ensayo. Y por qué no, la evaluación oral. Si quiero ver cómo lo realiza, pues un ensayo y técnica de observación. Como ven, cada instrumento y técnica va dirigido ¿a qué? A un tema de competencias. Competencia conceptual, procedimental. Y cada competencia da tributo a unos resultados de aprendizaje. Y esos resultados de aprendizaje han sido gracias a las estrategias que he definido, gracias a los materiales de aprendizaje. Y todo ello puede ser evaluado con unas técnicas y instrumentos. Como ven, en ese diseño todo está fríamente calculado. Bueno, aquí hay un poco la relación que se hace entre los estudiantes, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí pone un poquito cómo hay la diferencia entre los componentes. Bueno, esto sería una forma de evaluar. Por estadística tenemos, o por probabilidad, utilizando gráficos, como podríamos evaluar. También la lista de verbos de criterio de evaluación, que ya lo tenía, como han visto, para redactarlo, eso ya lo han. Cómo utilizamos los instrumentos. Aquí tenemos una lista de preguntas al aire que serían, que eso nos valdría, estas listas serían para una fase diagnóstica, como hemos visto. Los portafolios, que esto nos serviría para lo que es la final, para presentar toda la serie de cómo se evalúa. Bueno, aquí está un poquito, que incluir todo lo que se ha realizado. Después también tenemos el tema de rúbricas, listas de cotejo, y ahí vamos poniendo todos los indicadores de logro. ¿Cómo la elaboramos? Bueno, pues con observación, viendo un formato similar. Ahí está. Ahí tendríamos una lista de cotejo, que sería una forma. Lo que se llama opción múltiple, que es la más utilizada, que a veces se coloca distractores. Formato simple, por jerarquía, como hemos visto, por selección, por columna. Aquí tenemos ejemplos. Rúbrica, que son escalas de evaluación donde se establecen niveles progresivos de dominio, según cómo tenga la pericia. Y las que decimos de evaluación de desempeño por criterios cualitativos. Pueden ser cuantitativo o cualitativo, el tema de la rúbrica. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues una idea clara del nivel de desempeño que se produce y cómo se ha alcanzado, y esos logros, y en qué nivel, y en qué grado. Aquí tendríamos un poquito, por ejemplo, para una rúbrica de una resolución de problemas matemáticos, pues ahí teníamos, ¿no? Unos rangos y unos criterios. Unos rangos excelente, bueno, satisfactorio, que lo podríamos colocar cualitativamente, pero también le podríamos dar un valor cuantitativo. Por ejemplo, en este lado de acá podríamos poner 5, 5, 5 y ir sumando. Que ajustaría muy buena para el tema del diálogo educativo, la retroalimentación. Aquí tendríamos también, como ven, otra rúbrica. Cómo hacer las rúbricas, porque van a tener que desarrollar esta semana, como si eligen la herramienta de evaluación, van a tener que ser capaces de desarrollar rúbricas. Bueno, aquí están los descriptores y las dimensiones. Entonces, una rúbrica siempre tiene descriptores de los diferentes y lo que importa evaluar, lo que tenemos que evaluar y los descriptores. No se olviden, así siempre se estructura una rúbrica. Las hay de escalas numéricas, gráficas y descriptivas. Por ejemplo, acá, el bueno, regular, malo, le puedo poner 3. El 4, excelente, ahí lo van viendo, ¿no? Cómo le puedo ir colocando los valores. Eso sería un ejemplo de ¿qué? De escalas numéricas. Según los objetivos, de derecha vamos viendo los ítems y el nivel de desempeño. Así tendríamos una escala numérica que se parece un poquito a una lista de cotejo. Entonces, si yo no quiero utilizar una lista de cotejo, un examen, una rúbrica, podría utilizar una escala numérica. También tenemos las que se llaman escalas gráficas.
Bueno, la característica principal es que están constituidas, ¿por qué? Por un enunciado y de ello tiene distintos extremos del significado opuesto por los números. Una línea horizontal y para ello vamos a ver un ejemplo. Aquí tendríamos. Esto sería una escala gráfica donde podemos desarrollar del pobre al bien al excelente. Pero si queremos ver actividades de evaluación auténtica, tenemos que, bueno, distintas actividades que se hacen por acá. Para terminar, ¿qué tenemos? Que los analfabetos del siglo XXI no serán los que no aprendan a leer y a escribir, sino los que no puedan aprender a desaprender y a volver a aprender. Por eso la importancia del rediseño y el diseño curricular de cada uno de los docentes. Los espacios de aprendizaje son compartidos. Muy bien, pues entonces vamos a ver. Seguimos avanzando y vemos de qué se trata la actividad. Realice la lectura del tema 6 y 7, donde habla de la fundamentación de la evaluación. Hemos visto que era la evaluación, hemos visto muchos tipos de evaluación, pero nos vamos a quedar con ¿qué? Con la evaluación por competencia. De ahí hemos visto las diferentes herramientas. Para ello tenemos que seguir avanzando. ¿Y avanzamos con qué? Con utilizar el plan de formación por competencia. Plan de formación por competencia, se llama así. Vamos a ver si está. El plan de clase, que sería este de acá, ¿no? Tenemos que seguir utilizándolo. Y ahí que tenemos, miren por acá, tenemos la herramienta. Ya hemos elegido aquí, ya han elegido un cuestionario, criterios de evaluación, construir un cuestionario con sus respectivas respuestas. Entonces, como ya hemos hecho el punto número 1, de ver conjuntamente el tema 6 y el tema 7, pasamos a ¿qué? A utilizar el plan de formación por competencia. Y aquí lo teníamos. Hay que ir creando una pestañita de cada uno de ustedes y tendríamos que trabajar aquí en ¿qué? En la herramienta de evaluación. ¿Se acuerdan? Las herramientas que hemos visto. Aquí ha definido para la fisiopato el cuestionario. ¿Y qué criterios? Construir un cuestionario con sus respectivas respuestas. Muy bien. ¿Y cuál sería la evidencia? Bueno, el cuestionario, no sé si lo va a presentar en físico, cómo sería, ¿no? O un enlace, esa sería la evidencia. Perfecto. Eso es lo que tendríamos que trabajar. Plan de formación para realizar la elección de las herramientas de evaluación que nos permite continuar con los criterios de evaluación y las evidencias. Excelente. Qué bien. Para ello podemos seguir avanzando y nos vamos al punto número 3. Comience a revisar la herramienta de evaluación. Y esa herramienta de evaluación la tenemos aquí cuando nos metemos. ¿Y dónde está esa herramienta de evaluación? Es esta que la vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver dónde está la herramienta de hoy, que se me ha perdido. La busco así más fea. Matriz de evaluación. Por ahora hemos hecho y había que crear una para cada uno de nosotros. Y ya podríamos rellenar aquí los resultados, porque ya tenemos los resultados y las evidencias. Muy bien, vamos a ver qué más tiene. Comience a revisar la herramienta. Claro, la herramienta, pero primero tengo que hacer mi plan de formación por competencia, que es el número 2 dentro de esta matriz. Y de ahí me va a permitir colocar la herramienta, los criterios y las evidencias. Cuando ya tengo eso, puedo rellenar mi herramienta, duplicar. Tenemos que aquí me dice distintas herramientas de evaluación. Ah, bueno, pero no sé, todavía no lo tengo claro. Bueno, pues tenemos una evaluación cualitativa por rúbricas. Entonces yo le voy a presentar que hay distintos. Hay, por ejemplo, esta página, donde simplemente le va a dar la opción de crear las rúbricas. Es muy simple, lo van a ver, se inscriben y podrían utilizar esta herramienta. Esta sería para hacer mis propias rúbricas. Cuidado que yo tengo que determinar y cuando haga mi rúbrica tengo que colocarla aquí. Uy, perdón,
me tengo que ir a donde yo estoy. Vamos a ver, mi plan es, me voy a Lisbeth, por ejemplo. He definido que iba a ser una rúbrica, diapositivas y planos. Esta sería la herramienta. Bueno, si hubiera utilizado una rúbrica para herramienta de evaluación, ¿por qué? Porque yo le voy a hacer que haga una diapositiva, pero necesito cómo evaluar esta diapositiva. Para eso voy a crear una rúbrica. Esto iría muy bien para la evidencia. La evidencia sería la diapositiva. Entonces yo lo voy a copiar acá y lo pasaría acá. Pero aquí podría ser herramienta de evaluación, rúbrica. ¿Y cómo hago una rúbrica? Pues tengo estas formas. Lo puedo hacer con RubriStar. Como les decía, es una página simple donde la van a crear. Y van a decir, bueno, pero cuando la cree, hay algunas opciones, algunas páginas que le dan descargar. ¿Qué harían? La descargan y la meterían ¿dónde? Aquí en este espacio, para que yo sepa que han hecho la rúbrica. La copiarían acá, que pueden subir fotografía. ¿Ya? Tienen que crear la rúbrica, no solamente colocar qué van a hacer. Pero también tenemos esta otra página que me permite. Entonces van a poder seleccionar. Aquí hay páginas. Van a ver que le permiten realizar esa rúbrica simple. Hay en otros lugares donde ya están realizadas. Por ejemplo, esta es otra plataforma para realizar rúbricas. Entonces, me van a decir, pero ¿tengo que hacerlo de todas? No. Usted elija la que le parezca más interesante, pero tiene que crear su rúbrica. ¿Y cuántas rúbricas? Pues depende si aquí usted ha dicho que todo lo va a hacer, todas sus herramientas va a ser rúbrica, tendrá que crear rúbrica. Entonces va a ver que hay distintas rúbrica para teacher, hay algunos lugares donde ya están hechos, rúbrica, ¿ya? Si me dicen, ¿cuál me aconsejaría a usted que utilizara? Yo me iría a CrossRubric. Entonces, aquí sería cómo nosotros podemos evaluar por rúbricas. Entonces tendría que ver cuál puedo utilizar. Esta, por ejemplo, está muy interesante. Entonces, es cómo Entonces, eso es lo que sería la evaluación por rúbrica. Pero bueno, yo no quiero hacer una evaluación por rúbrica, quiero hacer una evaluación cuantitativa. Pues para eso tenemos, para hacer exámenes, aquí hay a través de distintos, donde podría hacer esos exámenes. Miren que hay variedad y podría utilizar uno. En algunos de ellos le va a permitir un enlace, en otros tal vez le va a poder descargar. Entonces yo aquí tendría que colocar o el enlace o si puedo descargar el formato. Muy bien, pero además yo no quiero utilizar como herramienta una rúbrica y tampoco quiero utilizar una cuantitativa a una cuantitativa por medio del juego, de la gamificación. Listen, se cortó. Muy bien. Entonces, puedo utilizarlo a través de ¿qué? A través de una cualitativa por rúbricas, como teníamos acá, una cuantitativa por medio de la gamificación, otra por cuestionarios, como hay acá. Entonces yo puedo seleccionar la que me parezca más interesante, la tengo que utilizar y en algunos casos aquí colocaré un enlace o en otros casos tengo que colocar la fotografía de mi rúbrica para que yo sepa que la han realizado. Pero bueno, si no, yo quiero utilizar la gamificación, pues aquí tienen a través del puzzle, del trivial, de juegos. Pero bueno, yo quiero utilizar una cuantitativa y cualitativa. ¿A través de qué? De portafolios. Para eso tenemos distintos portafolios. Entonces, esto me permite que poder elegir las herramientas. Yo les he colocado ejemplos para que puedan utilizar. Herramientas tecnológicas. Para eso, coloque los resultados de los estudiantes de la evaluación por competencias según los resultados y la evaluación. Y eso era en esa herramienta tecnológica que teníamos. Comience a elaborar su documento. Vamos a ver de qué se trata la estructura a enviar. La introducción. Muy bien. Donde explique los datos de la universidad, la carrera que pertenece. Ah, bueno, esto ya lo tenemos casi listo.
La descripción del programa educativo dentro de la educación, dentro de la universidad seleccionada. Muy bien. Estamos hablando al nivel de una materia. Después nos vamos a ir con el caso del resto. El resumen del rediseño. Entonces, ¿el resumen qué es? Ordenar toda la información que se encuentra en las matrices anteriores. ¿Qué información tenemos? Tenemos 3 matrices. Una que la hemos llamado el plan global. Y en ese plan global, ¿qué información tenemos? La importancia de la asignatura, las competencias transversales, las globales, los temas, los resultados de aprendizaje. ¿Qué más tenemos? Las estrategias, las técnicas y recursos, la evaluación, que ya está claro qué tipo de evaluación vamos a utilizar, la inicial, la inicial, formativa y sumativa, ¿no? Ya podríamos rellenar el sistema de evaluación. Y las bibliografías. Esta es la información que sacamos de la primera. De la última, la que habla sobre el plan de clases. ¿Qué podemos sacar acá? La herramienta, los criterios de evaluación y las evidencias. Entonces, esta es toda la información que sale, que lo llamamos resumen del diseño y rediseño curricular. Las conclusiones normalmente me he dado cuenta que tengo que cambiar en las estrategias, en los temas seleccionados. Las matrices usadas, que son 3. El plan global, el plan de formación de clases y la matriz de evaluación. Eso tiene que estar descargado y lo colocan como anexo. Y que tenemos la herramienta utilizada. Bueno, aquí tenemos la matriz usada, que son 2, perdón. La herramienta de evaluación utilizada, que es 1. La evaluación por competencias. Perdón, aquí las matrices usadas, que son el plan y el plan de formación. Las herramientas, que serían las rúbricas y todas esas bonitas que han colocado aquí, tendrían que ir como anexo. Estas herramientas bonitas, que las coloquen aquí. Formato en fotografía. La evaluación por competencias, que sería solamente la tercera malla, y la bibliografía básica de su curso y su materia. Esto sería lo referente a la estructura que hay que enviar hasta el jueves para la actividad. Pero los que han hecho otro nivel, los que han hecho a nivel de una carrera o a nivel de un programa, tienen que utilizar la introducción, donde expliquen los datos de la universidad y la carrera, descripción del programa de la universidad y el resumen del diseño, ordenando toda la información que se encuentra en las matrices usadas anteriormente. Vamos a ver qué tenemos. Las conclusiones, y aquí sería cómo van a enviar. A este nivel, ¿qué teníamos? Que nos ganamos el cafecito ahora. Tenemos que a nivel de diseño de carrera, yo no encontré a nadie. Alguien me ha colocado en la parte de atrás de esta, me colocó el rediseño curricular, que no debería estar acá, de la carrera de Abel, colocó aquí la de la carrera, no sé qué carrera es, de ingeniería. ¿Dónde tendría que estar? Él tenía que haber trabajado siempre aquí, en la matriz de cumplimiento de la carrera, con lo cual él tendría que cambiar y colocarla ya. Visto desde acá, él ha colocado sí, pero si dijo que en una fase inicial del rediseño estaba, tiene que colocar el documento. Si lo encuentra, tiene que colocar el documento. La fase inicial del rediseño curricular de la carrera era buscar qué tenía y qué no tenía. En el proceso de la evaluación, tiene que ver qué vamos a hacer. Entonces tiene que colocar los documentos. Entonces tendría que ir colocando. En este caso sería lo que tendría que hacer en ese nivel. Si nos vamos al nivel que había alguien del diplomado, teníamos que si era conducente o no era conducente. Entonces ya empezó a trabajar, ya colocó por acá si estaba en una primera fase, si teníamos y no teníamos, y tiene un documento que está elaborando. Ese es el documento que está trabajando acá.
Ese sería el rediseño a nivel de posgrado. Y teníamos otra matriz, que era otro diseño, que era Paula, con el tema de contaduría pública. Entonces, tenía que hacer la fase de inicio. Perdón, que este era el ejemplo. La fase de inicio, ver si estaban los documentos o no, los ha colocado, si estaban o no. El tema de la fase diagnóstica, que tendría que crear algún tipo de preguntas, ya, para hacer el diagnóstico sobre el impacto, esta es la fase donde tiene que preguntar. Entonces, en su caso, todos los que están haciendo un rediseño curricular tienen que hacer algún tipo de test o de pruebas para diagnosticar. Entonces, tendría que ir creando pruebas para poder hacer preguntas. Después de eso, la entrega, que sería el documento, con toda la información que va a salir un poquito de acá. Tiene que ser empírico en el momento que vivimos, pero vamos a ver cómo lo hacemos para nivelar el tema del diseño. De ahí que tendrían que enviar aquí el resumen de toda la información que hay de su nivel curricular. Y todo eso tiene que estar enviado hasta el día jueves. Y bueno, de eso tendríamos lo que se trata esta semana. Después tenemos la fase de rediseño, donde hay que hacer un diagnóstico, no simplemente sí, no, no, no. Entonces hay que empezar a hacer con algún tipo de rúbrica que tenemos, bueno, de rúbrica no, mal dicho, perdón, me voy acá, ¿y qué utilizaría yo? Tal vez Google Form, podría utilizar esto de acá que ven, ¿no? Todos estos les serviría. Google Form para hacer preguntas, ¿no? Y hacer encuestas. Question Pro, todo esto les serviría. Entonces, a usted sí le sirve esto para poder hacer un pequeño diagnóstico. Va a ser las preguntas, ¿ya? Un poco empírico porque, como sabe, no podemos hacer el diseño, pero tendría que elaborar preguntas para todos ellos. Y una vez que esto, usted mismo tendría que responder y ver un poquito, porque no lo podemos hacer porque lleva más tiempo, y ahí entregaría un documento, ¿no? Ese documento. Donde esté. Otra vez. Se cortó, Lisa. Ya. Comenzamos otra vez y es, usted ha hecho este nivel y en este nivel que teníamos aparece que si ha visto si tenían estos documentos o no, ya, porque estamos hablando de un rediseño, muy bien. Y ahora vamos a la fase de diseño y usted tiene que crear su evaluación y esa evaluación inicial que creó era ver qué tenía la carrera y qué no tenía, pero aquí hay una sumativa que tenemos que hacer y esa formativa, como se dice, perdón, y es que al final tiene que hacer una serie de cuestionarios, que esos cuestionarios lo puede hacer a través de ¿qué? A través del punto B, que tendríamos utilizando lo que ven aquí, Sometimes, Socrates, Google Form, y tendría que hacer esas encuestas para preguntar, ¿no? Y hacer estos diagnósticos. Una vez que haga, tendría que colocarle aquí para que yo las vea, ¿correcto? Si va a utilizar Google Form, pues tendría que hacer una serie de preguntas para que yo lo pueda ver. O podría ser depende de a quién va dirigido, ¿no? Entonces, hace esos cuestionarios que son su evaluación diagnóstica y una vez que eso va a tener información. Y esa información sería el documento que va a entregar al final. Y ese documento a entregar es lo que pone aquí. Resumen del rediseño curricular, ordenando toda la información, me voy más abajito porque es el caso de ustedes, la información que ha encontrado en sus matrices, al nivel de un rediseño curricular. El nivel de posgrado ya tiene un documento que va a presentar. ¿Por qué? Porque en el caso de Gerardo, estaba haciendo un diseño, partía de la nada. Lisa, no la escuchamos otra vez. Listen. Sí, ahora me vuelven a escuchar. Entonces, no se olviden, teníamos 3 diseños. Una a nivel de, ¿qué hemos dicho? A nivel de... Lisa, ¿nos escucha usted?